Hola, buenos días. ¿Cómo le va, profe? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, ¿quién tiene duda? ¿Cuál es la duda que tiene? Está Abel. Hola, ¿qué duda están teniendo? Yo tengo una, profe, pero estoy abriendo los archivos recién. Bueno, ¿estará Abel Torrejón? Sí, profe, aquí estoy. Un buen Sí, día. buen día. Abel, eso que vos me preguntabas, el año pasado tendría que haber sido, para sumarlo, tiene que ser el valor residual no garantizado, ¿sí? Este año es Decía garantizado. garantizado, claro. El año pasado no sé si les avisé en la clase que era no garantizado, por eso lo sumábamos, ¿entendés? Pero a los efectos del parcial no lo vamos a tomar a ese tema, ese punto no lo vamos a poner, Va a ser más o menos como el 3. Digo, claro, como para el. que no Sí, como tengan el 3. duda el que le seguía es que no tenía el dato ese no va a aparecer. Claro. Listo, profe. ¿Mm? De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, los espero para que me pregunten y si no, estamos 15 minutitos y nos vamos a seguir durmiendo, a seguir trabajando. Profe, ahí la encontré. ¿Le puedo presentar la Sí, pantalla así la explico bien? sí, por favor, dale, Bien. mostrarnos la pantalla. Ahí se está viendo, creo. No, Eh, ahí, mi duda estaba acá, profe, en la depreciación en el TP sí, 12, porque lo que pasaba era de que el contrato era un arrendamiento financiero. sí, Pero nosotros realizábamos el leasing, digamos, por 4 años, pero el bien sí, que arrendábamos tenía una vida útil de 8 años y era, sí. acá tengo el enunciado, esta era la duración del contrato y donde decía la vida útil estimada del bien de 8 años. Y Ujú. era muy seguro de que, mira, acá dice, existe razonablemente certeza que el tomador hará uso de la misma. O sea, que compremos el bien. Sí, entonces Entonces, si existe la certeza, tenemos que dividir en cuánto. para mí serían 8 años. Sí,
hay que dividirlo en 8 años si tenemos la certeza que el tomador efectivamente va a hacer uso de la adquisición del arrendamiento. Ah, bien, esa era mi duda, porque justo ese día me acuerdo que había presentado el TP este y se nos pasó a los dos, profe. Mm, No había corregido sí, eso. Bien, eso era nada más. dale. ¿Alguien más tiene otra duda? Profe, en el parcial del método del impuesto diferido, tenemos que hacer, si nos pide método del balance o resultado. Y existe la posibilidad, tienen que saber los dos. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen ninguna más otra duda? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Tenía una consulta en el trabajo práctico que presentó Ramiro. Sí, Ahí cuando calculamos el valor actual de cada cuota, ¿vio? sí. En la forma tenemos que dividir por uno más la TIP o la tía. La TIP se llama ahora. La Que es TIP, la ¿no? tía, perdón, es la tía, la tasa interna del arrendamiento. Por la tía, entonces. Sí, Siempre por la tía. Y en caso de su ausencia, la TIP, ¿no? perdón, la tía es para que calculemos el cuadrito de amortización. Claro, para sacar los Ah, claro, y intereses para el valor Claro. actual usamos Y para el TIP. sacar el valor actual es la TIP. Ah, bien. Siempre, en principio general, la TIP, Claro, ¿no? que ahí se acuerdan que cambiamos el valor de la TIP nosotros en el enunciado. Sí, lo habíamos hecho por Sí. el 10%. Lo habíamos hecho, claro, porque ese es lo que me costaría a mí si sacaría otro préstamo para adquirir ese bien. Ah, Ese es el bien. que está en el mercado. La tía, que antes era la TIR, que eso era lo que vos me decías, bueno, me hablabas de la TIR y de la tía. Sí. Sí, La TIR la usamos para determinar las cuotas que tiene que, o sea, el objetivo es establecer los intereses reales que se devengan por cada una de las cuotas. Ah, bien. Porque por lo general, el cuadro de amortización que me presenta el arrendatario siempre está en función de un precio de financiado ya, o lo que le llamamos hoy precio de lista. Vieron que si ustedes le dicen, bueno, pero te pago de contado y te hacen un descuento, claro, para claro. la norma, ese precio que es de contado y que te hacen un descuento, ese es el precio de contado, digamos. Que ahora hablamos del valor razonable, la norma ya no habla precio de contado, sino habla valor razonable. Nos dice que sea neto de los intereses. Entonces, por lo general, nosotros cuando recibimos el cuadro de amortización, lo recibimos con un cuadro donde es un precio que tiene intereses implícitos. Están adentro, por eso son implícitos, si no sería explícito, te diría este precio más este interés.
Entonces, para poder determinar bien los intereses que se tienen que devengar mes a mes y cuál es el valor real del bien, o sea, cuál es el valor por el cual vamos a dar ingreso a nuestro bien, ese valor menos las cuotas que yo pagué, tengo que conseguir la TIR o la tía. Y ese es el valor que me va a devengar intereses. Pero para sacar el valor actual, uso la TIP. Bien, profe, esa era mi duda. Bueno, no sé si alguien lo quiere compartir al práctico para que lo vean o... Ahí lo comparto, profe. ¿Sí? Uh-huh. A ver, Ramiro, compartilo. Era por esto. Esto iba a ser siempre la tip. Y para sacar los intereses que se van a ir depreciando, tenemos que utilizar la tía. Uh-huh. Que pusimos del 10,85, del 10%, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda? No sé si alguien tiene alguna duda más del práctico ese o algo. Profe, Sí, o sea que la tip, o sea, para incrementar el pasivo es para sacar los valores descontados. claro. Ah, sí, no, también no entendía ese punto cuando él tenía que elegir la tasa. Por ahora se me quedó muy claro. O sea, claro, utilizás la tip para comparar con el valor razonable al momento del inicio del arrendamiento, pero después para calcular los intereses que va a ir devengando, utiliza la tía. Claro, claro. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen más dudas? Profe, Sí. eh, yo a veces me confundo porque no sé cuál es el método del balance y cuál es el método del resultado. O sea, yo cuando hago la declaración jurada uso los dos, digamos, para ir verificando. Pero no sé cuál es, ¿Cuál para qué será el uso. método del balance? ¿Tenés para compartir? Así nos mostrás que tenés. A ver, lo busco. Como que en el método del resultado se va poniendo las depreciaciones que se hace cada año y en el del balance se va poniendo los residuales. Es así, profe, ¿no? Pero, Para ir comparando. ¿con qué trabajamos para el método del balance y con qué trabajamos para el método del resultado? ¿Con qué empezamos a trabajar? Por ejemplo, ¿cuál es el que pide la norma argentina? El del estado de situación patrimonial, profe. Claro, que nosotros les llamamos estado de situación patrimonial o balance, ¿sí? Entonces, la norma nos pide que apliquemos en función del método del estado de situación patrimonial o balance. Entonces, yo tengo que ir comparando el balance contable versus el balance impositivo.
En cambio, el método del resultado, que es el pasivo a través del método del resultado, uso el estado de resultados, que en realidad no lo uso al estado, sino el método del resultado. ¿Se acuerdan que íbamos por el resultado contable? Le hago el ajuste de las diferencias permanentes, y una vez que le hacemos el ajuste de las diferencias permanentes, le sumamos los gastos que hemos deducido y le restamos los ingresos que hemos incorporado, porque están exentos o no alcanzados, recién tengo el resultado contable ajustado. Y una vez que tengo el resultado contable ajustado, aplico las diferencias de los PIT y los AIT, y ahí tengo el resultado impositivo. Eso es el del método del estado de resultado. Y eso nosotros a veces les pedimos para que ustedes hagan la comprobación. Pero con el que trabajamos a diario y con el que nosotros más usamos, es el del estado del balance. Ahí les voy a compartir. Este era el práctico 15 y entonces tienen con el estado B. Este es el que nosotros les pedimos y este es el que pide la norma. Estamos con el balance contable y el balance impositivo o fiscal. Entonces, en función de eso, sacamos las diferencias, aplicamos el estado de resultado para obtener el impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias a pagar. Y de ahí hacemos los asientos. ¿Cómo está, profesora? Buen día. ¿Cómo te va? Y este es el del método del resultado de la comprobación. Yo quería hacerle una consulta respecto del Sí. justamente P15 para la Ujú. comprobación de Sí. resultados. ¿Sabe qué? 8.000, ese número del 2020 creo que es, o 2021, 8.333, que ¿Cuál de no, 8.333? del 2021. Y el 8.333, ¿por qué sale ese PIB? ¿Qué pasa en el 2021? Bueno, en el 2021, respecto de las diferencias temporarias de PIB, hay Pasa uno de que que es de 3.750 y el otro que es de por las mercaderías y el otro que es de 25.000 de las amortizaciones acumuladas. Yo es el que no puedo, digamos, determinar de dónde, cómo se calcula, porque a esa misma altura, pero para el año 2020, bueno, está el menos 104.166,67, que eso sale, digamos, de la suma de los de 62.500 y 41.666,67. Ujú. Pero el de 8.333 no. ¿Cómo lo obtenemos, Ramiro, los 8.333? claro, pasaba de que ahí en ese año se reversa más de lo que se genera o de lo que ya teníamos, Judith. Ese año tenemos que reversar no sé cuánto del PIB y por eso vos tenés que tener en cuenta 15.000 eso y era de la mercancía. te va a dar positivo.
Em, bueno, en el año 2020 los PIT son por 31.250. Y en el 21, al 31 de diciembre, los PIT de ese año, del ejercicio 2021, son 28.750. Y ¿Cuánto? 28.750. No, Los del 2021, ¿no? no. ¿Qué es eso? Mira la puerta. ¿Cómo hiciste el asiento? Yo tengo el asiento impuesto a las ganancias, 23.850. Impuesto a las ganancias, pagar 25.000. Va, mejor lo leo como está debitado. Todo lo que está debitado, impuesto a las ganancias, 23.850. PIT, 31.250, que es del 2020, ahí de 2020 por 1.350, a PIT que generamos este año de 28.750, a impuestos a las ganancias a pagar por 25.000. No habíamos generado PIT por 28.750, no sé de dónde sacas ese. El PIT que se genera este año es por 12.500 nomás. Yo, La amortización de la maquinaria de este año. ¿Quiere que le presente la pantalla así? Dale, Queda un poco más mostrarle la claro. pantalla a ver para que no le queden dudas, porque ahí estás teniendo error en reversar. Vos tenías que reversar 15.000 de PIT y tenías que generar 12.50 de PIT. Se ve por ahí, ¿no? Sí, Mira, yo lo que hice fue esto. Resté ese año, reversamos 50.000 del PIT de mercadería porque habíamos vendido. Y generamos un PIT de 41.666,67 de la maquinaria por la depreciación, creo que era. O si ten en cuenta eso con los signos, te va a dar los 8.333,33. Por eso es que, digamos, te da positivo en ese año, en el 2021, y en el otro negativo, porque te acuerdas que en el primero teníamos que generábamos PIT para ambos. claro, pues ustedes no están mayorizando el PIT. Y nosotros tenemos que tener en cuenta después la diferencia neta y como reversamos los 50.000 y luego generamos estos 41, los tenés, digamos, para el 2021, los calculás y te tiene que dar eso. Y de ahí le sacás el 30%. la diferencia entre 50.000 y 41.666. Bueno, Claro, entonces yo tengo mal, tengo mal seguramente el estado de situación patrimonial porque yo tengo bienes de uso, eh, bueno, los valores Pasa para que los vos dos. tenés la diferencia total en bienes de Claro, uso. claro, yo Y tengo para nosotros ya bienes de tenemos que uso. ir por la neta, por la Claro, yo diferencia tengo la neta. amortización acumulada maquinaria para, según el balance fiscal, 333.333,34, y en el balance contable 250.000. Entonces la Claro. diferencia me da 83.333. Ujú, ¿Eso es, no, profe? sí, exactamente. Listo. Eso no sabía, digo, ¿cómo lo saca? Y otra consulta, la profe Sandoval nos Ujú, había explicado que podíamos hacer como para no equivocarnos, digamos, ir como a lo más seguro, si es que nos servía, nos dijo que podíamos hacer este asiento, el que yo le acabo de leer, digamos, poner, para no confundirnos con las reversaciones y todo eso, sí, directamente,
dar de baja lo que sería el PIT completo del 2020 y el AIT completo, digamos, del 2020 también, y dar de alta los PIT y los AIT que correspondan, digamos. En este caso, en este práctico, bueno, teníamos, solamente se generaba PIT, no se generaba AIT. Claro. Y después, bueno, como yo tengo debitado del PIT del 2020 por 31.250 y el PIT nuevo de este año es 28.750, Ujú. queda una diferencia de 2.500. No, pensé que me iba a quedar justo lo que usted me dijo que había que reversar, ¿va? Que Creo tenía que que ahí quedar la un dice así. saldo. ¿Estaría igual bien, profe, el asiento así, digamos? Sí, porque van por el total Claro. y generan lo que tiene que quedar este año. Acá está, profe. Este creo que es la profe estado alternativa. Es como que ella acá da de baja, por ejemplo, este, y da de alta este, y queda con ese saldo. Claro. Así sería, ¿no? Este del año pasado. Claro, O dio sea, de no, baja no lo saca que diferencias pasa. netas, sí, no saca diferencias netas ella, para esta Claro. alternativa. Ujú. Profe, si llegamos a Así es. hacer ese asiento como nos explicó la profe Sandoval, También lo tendríamos, pueden hacer. Ujú. tendríamos que después Eso le decía. mayorizar, como si fuera un PIT completo, digamos, no ir haciendo una clasificación si es PIT y por mercadería o por maquinaria, más allá Ujú. que después lo podemos identificar, digamos, pero Claro. mayorizar como un único PIT. Sí, puede ser. Bien. Ujú. Sí, Ah, sí, bien. sí. Bueno, profe, gracias. No No, no hay copio, de qué. no sé, no es el mismo enlace que de la clase de teoría, ¿no? No, no, Ah, no, no, hay uno nuevo. listo. Es Bueno, solo para gracias. la clase de consulta de nada. ¿Alguna otra duda? Yo en la clase también les había dicho que hay gente que hace que da de baja todos los PIT y genera los nuevos, pero no lo habíamos registrado contablemente para no generarle confusión a ustedes. ¿Alguna otra duda? Bueno, Profe, le hago unas preguntitas sobre los kits que sí, le presento. A ver, dale, a ver. ahí se está viendo. ¿Sí, no? Ahí sí. Este es del año pasado, Ujú. acá. Aquí iba bajando a 14. O sea, cuando, por ejemplo, este era un gasto de organización donde iba 5 años, iba amortizando para el lado contable, Sí. impositivamente era todo, todo. Ujú. Y en la parte del balance, donde tengo o sea, no hay una duda, sino que como observando, como que aquí, al no tener diferencias en el lado impositivo, es como Sí, que se va reversando año a año. O sea, como claro. que no es acumulativo, no es acumulativo, No, porque vos el primer año generaste todo el PIB, claro. ¿entendés? En cambio, Entonces sí, en en los cambio en años este parte, siguientes vas al revés. Ujú. hasta que quede cero, así va reversando hasta Lo que que quede queda cero. cero, exactamente. Año a año, porque contablemente vos lo haces en 5 años, entonces vas a tener diferencia o vas a tener que reversar ese quinto que no, que ya se generó. El primer Claro, año vos generas de las, de las 5 partes, cuatro, digamos, ¿sí? De los 5 ejercicios, como vos haces todo en un solo año, el primer año sí se consume, porque en los dos se generaría la amortización, ¿no es cierto? El gasto, claro, la depreciación.
pero en los años siguientes vos tenés que ir reversando ese PIB A para medida que poder va ir, bajando, ¿qué? a medida que va disminuyendo el valor del bien. Claro, exactamente. Ahora, en este caso que hemos rodado, en este sí hay diferencia entre el impositivo, Todos se los van años bajando. hay diferencia Claro. y cada año se va generando una IR distinta, o sea, se va generando una IR. Y en En el este último caso, es año, como que, en este caso sí se va acumulando y recién sí, al último año regresamos todo de una sola vez. sí, Esa diferencia, dos cosas pude ir observando. Que al ver sí, sí, sí. diferencia, o sea, de los dos lados, vamos a tener diferencias netas y se vaya Ujú, acumulando y regresando al final. En cambio, en claro. este se va regresando año a año. Lo que tienen que ver es que porque en uno, es porque hago en uno todo, en el impositivo tomo todo el gasto en un solo año. En cambio, en el contable lo hago en 5. En el otro, en este caso que estás mostrando ahora. Pero en el caso del rodado, como ha cambiado la cantidad de años, en uno es 4 y en otro es 5, a vos se te genera una I. Y ese ahí se te va a generar durante los 4 años y en el quinto año, que fiscalmente es la última depreciación, vos contable ya no lo tenés y entonces ahí se te hace la reversión. Y, profe, ¿y cómo se resta? ¿Siempre se resta del contable al impositivo? ¿Qué? ¿Siempre se resta del contable al impositivo? Del impositivo ¿O le es restar restás del el impositivo? contable. O sea, es Sí, restar del impositivo al contable. claro. Decía porque a veces veía que, por ejemplo, en el cuadro, le aparecía negativo para por ejemplo, para el PIB y negativo para la I. O sea, eso Quiero tenés preguntar que eso. ver para ver cómo vas a tomar en cuenta si el activo contable es mayor que el activo fiscal o el... ¿Sí? Ah, claro. Y si el impositivo es mayor, se resta desde el Claro. impositivo al contable. Sí. Gracias, profe. A ver, un segundo. Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpa, y después en el estado, vio cuando nosotros hacemos el método del impuesto diferido por el estado de situación patrimonial, siempre hacemos el Ujú. estado, o sea, sacamos la evaluación fiscal en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultado. Por ahí a mí un poco me confunde. Bueno, en cuanto a mediciones, siempre va a haber mediciones, van a variar las mediciones de activo y pasivo únicamente. Eh, a consecuencia de eso, digamos, va a impactar en el patrimonio neto y después en lo que es el estado de resultado, cuando también vamos determinando, haciendo el estado de resultado según la ley de impuesto a las ganancias, van saliendo unas diferencias después que, bueno, son producto de la diferencia entre la evaluación fiscal y la evaluación contable. Después a eso, digamos, determinamos si son AIT o PIT. Por ahí, ¿qué es lo que tendríamos que comparar, digamos, entre esos PIT y AIT del estado de resultado con los PIT y AIT del estado de situación patrimonial? ¿Deberían ser iguales? ¿Qué dicen los compañeros?
No busquen un sistema mecánico, vayan relacionando. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? ¿Qué contabilidad estamos trabajando? Patrimonial. Ujú. Y entonces, ¿qué analizamos? ¿O qué registramos? Los efectos, digamos, producto de los actos económicos Ujú. Los que actos o impactan los en el... hechos económicos que Ajá, impactan en la ecuación patrimonial. Entonces, nosotros, sí, ¿este es un acto o un hecho económico? un acto. Un acto, porque es realizado voluntariamente con un tercero, se lo puede medir y todo. Entonces, ¿y cómo pueden ser esos actos respecto de la ecuación patrimonial? Más lo que Pueden, llamamos... ¿qué efectos pueden tener? Pueden surgir variaciones cualitativas o cuantitativas. Ujú. Entonces, para que a mí me impacte en el estado de resultado, que es tu pregunta, ¿qué ¿Mm? tipo de variación tiene que ser? Cuantitativas, Ujú. Ustedes tienen que mirar qué asiento los originó, sí. ¿sí? ¿Cuál fue el hecho y qué variación generó? Si generó una variación permutativa o una variación modificativa. Por lo general, lo que estamos hablando, como es el impuesto a las ganancias, ¿y en qué impacta el impuesto a las ganancias? ¿En qué se basa el impuesto a las ganancias? ¿De dónde se calcula el impuesto a las ganancias? Sobre el resultado del ejercicio. Sobre el resultado, y lo que analizamos son los resultados del ejercicio. ¿Y cómo van a ser las variaciones que impacten en el resultado del ejercicio? Modificativa. Modificativas, exactamente. Entonces me va a impactar en el estado de situación patrimonial, ya sea en mi activo o pasivo, pero también me va a impactar en mi estado de resultado. Sí. Por eso es que yo trabajo, por un lado, con el estado de situación patrimonial, que es el que me pide la norma, y automáticamente, como el asiento impacta también en el resultado, porque es una variación modificativa, lo voy a tener en alguna partida del estado de resultado. ¿Sí? Que en realidad la norma lo que me impide es que esté en el estado de resultado. Eso que está en el estado de resultado automáticamente impacta en el estado de activo o pasivo. Son parte del estado de situación patrimonial. Claro, son consecuencia de la variación en las mediciones de activos y pasivos. Exactamente, pero o sea, son consecuencias, el activo y el pasivo del fisco y del nuestro se ve impactado. ¿Por qué? Porque la ley impositiva hay gastos o ingresos que no me los reconoce. Entonces, si yo tengo que eliminar ese gasto o ese ingreso, ¿dónde era que impactábamos nosotros, que eran las modificativas, las diferencias permanentes? Por lo ¿En general dónde impactan impactan? en... Sí, sí. ¿En dónde impactan? En este práctico impactaban en caja, digamos, en el activo. Claro, siempre me va a estar impactando en caja, en clientes, en deudores por venta, ¿sí? Ujú. Porque es un gasto que yo pagué y no me lo está reconociendo, o es un ingreso que me pagaron y que no me lo está reconociendo la norma. Y por el otro lado, va a haber diferencias que nosotros le llamamos transitorias. Las permanentes siempre vamos con caja, y las transitorias siempre tenemos que ver cuál es la contrapartida que hace efecto. Por ejemplo, si no me reconoce el resultado por tenencia, ¿dónde va a impactar? En bienes de ¿Cuál cambio. es el en bienes de cambio?
¿sí? Fíjense en si tenemos, si por ejemplo no me reconoce las previsiones como yo las tengo contablemente, ¿dónde impacta? En créditos por venta. Claro, ¿sí? Porque lo que no me reconoce es el monto que yo pongo de deudores incobrables. Los deudores incobrables que yo estoy poniendo, al usar los parámetros contables, que puede ser que utilice una fórmula o puede ser que utilice ciertos parámetros que la FIP no los reconoce, ahí yo donde estoy impactando en el estado de situación patrimonial es en créditos por venta. La previsión que genere va a ser distinta, la contable a la impositiva, y por lo tanto me va a impactar tanto en créditos por la previsión, pero también en los deudores incobrables, que es el gasto. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, en el parcial nos va a dar planilla para el método, o tenemos el rayado ahí nomás en el momento. No, ahí nomás lo tienen que hacer, tienen que ir con las hojas en blanco. Van con las hojas en blanco y de ahí hacen los cálculos, diseñan ustedes todo, que sí que tienen que practicar con lápiz y papel ustedes para trabajar y hacer. Recuerden que la manera de rendir es el parcial escrito, entonces practiquen hacer los ejercicios a mano, a diseñarse ustedes el cuadro y a registrar las operaciones, usen la calculadora, practiquen usando la calculadora, porque ustedes con lo que van a ir es con el papel, el lápiz y la calculadora. Entonces, cuando calculen los intereses, cuando hagan el cuadro de Marx, cuando hagan todo eso, tengan en cuenta de ir con él, con su propio papel y sobre todo calculando, ya usando la calculadora, porque a veces en ese momento se dan cuenta que les cuesta usar la calculadora porque no tienen práctica. La calculadora, como la computadora, como el lápiz, como todo, se va haciendo más rápido y uno se va convirtiendo más veloz a medida que lo va usando. Si no lo usa y de pronto quiere usarlo, va a ir mucho más lento que cuando tiene una práctica de todos los días hacer cálculos con la calculadora. De todos los días escribir con el papel, en un papel a mano. Así que vayan haciendo la práctica. ¿Alguna otra consulta? Sí, nosotros les vamos a dar los datos para que no tengan que calcularla a la tía. ¿Sí? Pero es muy importante que ustedes lean la teoría y vayan concientizándose de la terminología, el vocabulario contable. Recuerden que salió la NUA y con la NUA cambian varias cosas. Antes hablábamos de valor de contado y ahora estamos hablando de valor razonable. Antes hablábamos de TIR y ahora está hablando de TIA. Los chicos que están promocionales han ido subiendo los prácticos. Les voy abriendo la casillita para que suban los prácticos, ¿sí? Profe,
Sí, No me olvidé de subir los prácticos. Igual se lo puedo mandar hoy día. sí, ahora yo le genero para que tengan hasta mañana para subir y así lo suben, ¿sí? Bueno, ¿Alguna duda más? Profe, disculpe, Sí. acá cuando son diferencias permanentes, ¿le podemos poner el nombre? Ponemos diferencias permanentes nomás. ¿Cómo? En este caso, diferencia permanente de seguro de vida, yo le puse el nombre seguro de vida. O sea, no le pongo diferencia Sí, no permanente. hay problema. Por ejemplo, acá pues reembolso, el nombre le pongo de detalle. Sí, 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 no hay problema, no se preocupen. Ustedes pongan, si quieren, el nombre. Recuerden, las cuentas y los nombres son particulares de cada empresa, que sí que eso, mientras tenga el, el sentido que nosotros queremos, no va a haber problema. O sea, mientras ustedes puedan demostrar el sentido de lo que están haciendo. Sí, no se le va a permitir un error conceptual. Tienen hasta mañana, o sea, dice hasta el día 2 a las 00, que sería hasta mañana a las 23:99 para subir, ¿no? La actividad. una consulta. ¿No sabes si el parcial teórico va a ser oral? No, ya dijimos, el parcial teórico va a ser escrito el lunes 7. Ah, entonces no va a ser el mismo día que la práctica. No, 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 no es el mismo día que la práctica. ¿No fuiste vos la clase esta que pasó? Les dije, va a ser va a ser después, el lunes a las 6 de la tarde. Ah, bien. Profe, ¿tenemos más práctica? No sé, patrimonio neto o ya no. Después del parcial a lo mejor hagamos un ejercicio para algunas dudas que ustedes tengan. Entonces, como usted decía, que nos iba a dar la tía, y nosotros a partir de ahí calculamos ya todo el cuadro de marcha, ¿no? O sea, no nos da Ah, eso. Usted. claro, yo les doy la tía y ustedes ya con eso van calculando. Exactamente. ¿Algo más?
De mi parte no, profe. Yo me retiro, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Recuerden leer bien los enunciados y remarquen con el resaltador cuál es la palabra clave, qué es lo que tienen que tener en cuenta, porque a veces ustedes lo que aprenden es el mecanismo como hicimos un práctico y no estudian ni leen el enunciado. Entonces después cuando el enunciado le cambiamos una palabrita, ya nos confundimos. ¿Sí? Entonces tenemos que acordarnos y remarcar bien por qué hacemos tal cosa, qué es lo que nos quiso decir con tal información. Bueno, ¿ninguna duda más? Una última consulta, profe, del Sí, a DDP. ver. Me comparte. Bueno, compartilo, por favor. El TP18. Sí. Acá cuando obtuvimos una ganancia de 5.000, si por ejemplo aquí esta participación hubiera sido 1.600.000, 600.000, Sí, ahí todo sería llave, ¿no? sí. Ahí todo sería llave negativa. Exactamente, y no tendríamos resultados. Es como que la participación me marca el límite hasta donde yo puedo tomar la llave. Claro. Eso eran, o sea, las pérdidas futuras, los activos no monetarios. Después, no sé si se acuerdan, cuando Jalcal les enseñaba las 5 piedras. ¿Se acuerdan? El análisis de los activos intangibles y todo eso, eran las piedras que el contador Jalcal enseñaba, que las piedras, ¿por qué les llamaba piedra? Porque eran las que impedían que yo pudiera mandar el resultado. ¿Por qué? Porque el objetivo es, si yo sé que en los próximos años va a haber pérdida futura, no mando ya este año como una ganancia y el otro año como una pérdida, sino la mando como una regularizadora, como una llave negativa. Y cuando se genere la pérdida, ahí voy a dar de baja mi llave negativa. Sí, profe, esa era mi duda. Bueno. ¿Algo más? Bueno, cualquier cosa, si quieren, nos van consultando por el WhatsApp. Bueno, profe, yo seguramente le voy a estar haciendo consultas por WhatsApp. Bueno, Muchas gracias. de nada. Nos vemos, profe. Nos vemos, que anden lindo. Chau, chau. Bueno, igualmente, chau, chau. Hasta luego. Profe, entonces usted no va el viernes, ¿no? ¿Cómo? Usted va el viernes al examen. No, va a ir el contador Donaire. Yo estoy de viaje porque voy a unas jornadas de contabilidad Salta A las 8 entonces. a las 8. Listo, profe, eso no era todo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, que anden lindo.